Buenas tardes amigos, los saludos desde el corazón de Oaxaca esperando se encuentre muy bien, terminando ya estos días de pandemia. Damos inicio a la sexta charla de los viernes con Proterra. Hoy nos acompaña un gran amigo y excelente arquitecto uruguayo, Alejandro Ferreiro, con la charla Construir con Terrón. El arquitecto Alejandro Ferreiro es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en Uruguay. Ha asistido a seminarios locales, regionales e internacionales sobre arquitectura y construcción con tierra en Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y México en calidad de expositor, capacitador y organizador. Desde el año 2002 participa en proyectos de actividades de transferencia de tecnología a nivel universitario relacionados con la tierra. En el 2007 comenzó el trabajo de proyectos de bioconstrucción a nivel privado. Es autor del libro Arquitectura con Tierra en Uruguay, coautor de Construcción con Terrón en el 2014 y Proyecto Hornero en el 2007. Es profesor asistente en grado 3 de la Cátedra de Arquitectura y Tecnología y docente del curso de Educación Permanente de Diseño Arquitectura con Tierra, ambos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, y por supuesto, miembro de la Red Iberoamericana Proterra. Adelante, arquitecto Alejandro. Bueno, el título de la charla de hoy es Construir con Terrón. Las técnicas de construcción con tierra se clasifican de varias maneras. Puede ser según la plasticidad que tenga la tierra al momento de usarla, según cómo se ejecute, según qué tipo de agregados se le incorporan a la tierra para estabilizarla. Las técnicas más conocidas y de las que se han hablado aquí en estas charlas son el adobe, la fajina, quincha o bajareque, que son nombres para una misma, para un mismo sistema, y técnicas o técnicas parecidas que consisten en entramados de maderas o de cañas o vegetales que se rellenan con tierra. Otras técnicas como los bloques de tierra comprimida, la tapia, el cob, la tierra livianada. En la mayoría de estas técnicas hay dos premisas. Una, no utilizar tierra orgánica, ni que la tierra contenga elementos orgánicos, y que la tierra se debe preparar o incluso también se debe estabilizar agregándole otros componentes. En el caso del terrón y otras técnicas similares que pertenecen a un sistema constructivo de mampostería, pero que se elaboran a partir del método de cortar y que en general están con la tierra en estado húmedo natural, no corresponde la estabilización. Y además utilizan tierra orgánica. O sea, las dos cosas que se indican como premisas para la mayoría de las técnicas, en el terrón no se cumplen ni se respetan, ¿sí? Por lo tanto, como vemos acá en la imagen, lo que tenemos ahí es una tierra negra, una tierra orgánica, y además vemos elementos vegetales, vemos pasto y vemos otros elementos que andan por ahí, incluso insectos que puedan estar. Las ventajas que presenta la construcción con terrón se basan en que no requiere un mortero de toma entre los mampuestos. O sea, en ese sentido tampoco se corresponde estrictamente con un sistema de mampostería, que en general utilizan algún elemento de unión entre las piezas. Y además la ejecución del muro es inmediata una vez que se extrae el mampuesto, este terrón, del suelo. Por lo tanto, no se necesitan disponer de áreas de acopio, como puede ser para el adobe, ni siquiera pisaderos, como en otras técnicas. Este tipo de técnicas de cortar suelo puede tener muchos nombres. Acá en Uruguay se conoce como terrón, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, puede ser champa o tepes. Y en otros países que no son de habla hispana, se llama, por ejemplo, en inglés sod, en Estados Unidos, o turf
en Gran Bretaña, perdón, dentro de una gran variedad de otros nombres posibles. La particularidad de la construcción con terrón en Uruguay es que es uno de los pocos países donde se continúa utilizando para obras nuevas. En otros lugares lo que se hace es, o se mantiene el conocimiento para mantener construcciones históricas que puedan existir. La técnica de terrón y técnicas asociadas a él está bastante extendido, y un poco lo que está graficado acá en el mapa son puntos muy distantes, muy extremos, algunos próximos al Ecuador, otros próximos a los polos, otros intermedios, como el caso de Uruguay, donde se utiliza este tipo de técnicas, y en los lugares, estos que están graficados, son algunos ejemplos de los que voy a mostrar acá, aunque me voy a estar centrando en Uruguay. Un paréntesis, hay una técnica también que tiene que ver con cortar el suelo, que es de América Central, de México, y que se llama tepetates, que también es el nombre que tiene este tipo de suelos. Lo que hay acá es como una especie de cantera de donde se extraen estos bloques que parecen como sillares o piedras, que en realidad no es piedra, sino que es una tierra bastante arcillosa que cuando pierde la humedad se endurece muchísimo, pero al ganar humedad se desgrana. Entonces, en este caso, como similitudes, está el hecho de ser cortado del suelo directamente y que no requiera estabilización. Como diferencia, este suelo no se caracteriza por contener materia orgánica ni tampoco vegetación como veíamos en la foto anterior, sino que son capas endurecidas, como decía, cuando están secos. Además, lo que se hace aquí es tener como bancos de extracción o canteras, a diferencia del terrón que se utiliza cortado en el mismo sitio donde se va a construir. ¿Sí? Bien. En Ecuador también hay unos ejemplos parecidos a estos que mostraba de México. Suelos similares y formas de extracción similares. En Estados Unidos, en regiones centrales de praderas, también existe la tradición de construir con estos panes de pasto, que aquí se llaman sod o sodis. Y en la cita que está, en la bibliografía que está ahí citada, hay un texto que dice lo siguiente, y la idea es que ustedes presten atención para ir después hilvanando con cosas que van a venir más adelante. Dice el texto: se coloca una capa de césped, o sod, con la hierba hacia abajo. Luego se coloca otra capa de césped de la misma manera en la parte superior del primero, superponiendo cuidadosamente las juntas respecto al bloque que está más abajo. Generalmente se deja que llueva durante algunos días para que se asiente bien la casa, y dice, por ejemplo, una buena casa de tierra es muy cálida y cómoda en invierno y fresca en verano. ¿Sí? Estamos hablando de un texto que es de 1904 y está de Estados Unidos, de un autor norteamericano, y que está mencionando cosas que también las escuchamos acá como tradición de campo, ¿no? Las propiedades térmicas de una casa de tierra. En otro trabajo, que va a estar citado más adelante, también se dice que los panes de pasto que se utilizan tienen que estar libres de piedras o matorrales, y las raíces del terrón enlentece el proceso de erosión que pueda tener el pan una vez que está colocado en la pared. Y se colocan, también dice, a menudo con la hierba hacia abajo. ¿Sí? Estos suelos, si bien son orgánicos, también tienen presencia de arcilla en este lugar específico. Y al igual que lo que mencionaba recién, es cortado directamente del suelo y se utiliza
en el momento para levantar los muros. Esta imagen es de 1877 y el libro que mencioné es de 1904. En esta otra bibliografía que está mencionada ahí, se habla de que hay distintas teorías de por qué en Estados Unidos los colonos comenzaron en esa zona a construir con terrón. Una razón está asociada a que los nativos de esa zona históricamente construían con tierra y con vegetales en estas especies de chozas de planta circular y el techo como si fuera una cúpula, también con vegetales y con tierra. Esta es una de las teorías, otra es la que proviene de Europa, la tradición de construir así, y en Europa en particular, en Escocia, en el norte de Europa, existen estas construcciones que son centenarias y que también son de tierra, y en particular de terrón. En este caso estas casas se llaman black houses, casas negras, es porque interiormente no tenían ventilación y adentro había hogares de leña y se llenaba de humo y se teñían de ese color negro. Otras teorías dicen que las casas nuevas se empezaron a llamar casas blancas y estas más viejas quedaron con el nombre de casas negras. Lo que pueden ver acá, que yo resalté con estas líneas, es esta forma que tienen estos bloques, ¿sí? Lo menciono ahí y lo dejo ahí marcado para volver a verlo en otros ejemplos, en otras partes del mundo, como esto que es en Islandia, construcciones donde incluso los panes de pasto son los que empiezan a cubrir los techos, y una casa está pegada a la otra y comparten la misma pared de terrones. En este caso se llaman, en Reino Unido se le llama turf, que es un tipo de bloque de los que se usan para construir con esta técnica. En este caso, de nuevo, aparece esta situación de los bloques inclinados y además formando una especie de espina de pescado entre una hilada y otra. Si venimos más para acá, en el mundo, más cerca del sur, en Perú y en Bolivia, estos diseños arquitectónicos de construcción que se llaman putucos, se construyen con panes de pasto también, que ahí se denominan como champas o tepes. Las más características son las que son circulares, con estas cubiertas a veces de paja, o a veces incluso continúan con los tepes hasta formar el cierre de la cubierta también como una cúpula. En el CIACOT de Bolivia del 2017, yo tenía unos apuntes que los estuve revisando ahora, y se hicieron dos presentaciones sobre putucos, una en Perú y otra de Bolivia. Y ahí había una diferencia, por lo menos en los apuntes que yo tengo, decía que en las construcciones de Perú, el pan de pasto se colocaba con el césped hacia abajo. Y en los de Bolivia, lo que tengo anotado del arquitecto de la Cerda, era que se colocaban con los pastos hacia arriba. Una diferencia importante en estos dos lugares, respecto a lo que yo también les comentaba del terrón acá en Uruguay, es que que se dejan secar, es decir, se cortan y no se colocan inmediatamente, sino que se dejan secar. Uno de los motivos es para darle más dureza y consistencia al bloque que se cortó, que no esté tan húmedo, y además para hacerlo más liviano. Al perder humedad, el bloque empieza a tener menos peso y es más práctico de utilizar en la construcción. El corte del terrón se hace o del tepe, o de la chamba, se hace cuando es el periodo húmedo, que permita al suelo ser cortado, y la construcción se realiza en los periodos secos. Bien. Otra cosa importante para ver acá, por acá también se ven que hay
ciertas inclinaciones en las caras de los bloques. Y además esto otro, que las paredes en su cara exterior no son verticales, sino que tienen una pequeña inclinación hacia adentro, que eso también se repite en otros lugares donde se construye con estas técnicas. En Uruguay, los antecedentes de las primeras construcciones con terrón son desde la época de la colonia. Acá tuvimos una implantación de colonos bastante tardía respecto a lo que es el resto de América. Pero muchos de los primeros edificios públicos, además de las viviendas, eran de terrón. Actualmente no queda ninguno de esos históricos, ¿no? Pero en este dibujo, que es de 1853, se muestra una representación de que frente a la iglesia de Flores, en el centro del país, se había erigido una capilla humilde, pero que era de terrón, ¿sí? En otras ciudades del interior, también en capitales, también están estas cuestiones de iglesias o de escuelas o capillas que se construían con terrón. Y además, el rancho ha sido parte del paisaje rural y del escenario de la vida del Uruguay en buena parte de su historia. En este caso es un hospital de campaña durante una revolución de los partidos tradicionales aquí en Uruguay, donde lo interesante no es en realidad el tema de la intervención quirúrgica, sino lo que está atrás, el escenario que está atrás, donde se puede ver un rancho de terrón con un techo de paja, que aquí en Uruguay le llamamos quincho o quinchado, a diferencia de lo que se llama en Argentina o en Chile o en Perú, quincha, que refiere a la fajina nuestra o al bajarec. ¿Tá? Para nosotros quincho no es un elemento vertical, sino que es un elemento horizontal que sirve como cubierta y es de paja. Escuelas rurales a principios de siglo, donde también vemos la misma tipología de rancho con sus cubiertas de quincho y sus muros de terrón. Contemporánea más o menos a esto, hay un artículo de un abogado que describía la forma de construir en el medio rural y también indicaba algo parecido a lo que ya les había comentado hace un ratito. Decía, en invierno el calor de su atmósfera interna no es irradiado y entra el viento, los rayos solares bañan el rancho en verano, pero no lo transforman en un horno como pudiera se prejuzgar, y se mantiene fresco en razón de idénticas causas. Es decir, más o menos en forma contemporánea estos dos autores están refiriéndose a estas características térmicas de las construcciones con tierra. Esta imagen es más de mitad de siglo, y lo interesante es volver a ver esto de la colocación del aparejo del terrón, de las caras inclinadas que tiene el terrón, y de esa posición formando una espina de pescado que se repite también acá. Actualmente hay algunos pueblos que todavía mantienen construcciones de terrón. Esto es Pueblo Cañas, en el departamento de Cerro Largo, y este registro es de la compañera Elena Gallardo, que también es miembro de Proterra, y es de 2008, en un recorrido que hizo para ver la posibilidad de haber hecho una intervención en este pueblo junto con la gente del lugar y las fuerzas vivas de ese pueblo. Es un pueblo pequeño con 40 familias que están asentadas ahí hace más de 100 años, y la mayoría de las viviendas son construidas de terrón, pero también hay viviendas de fajina y los techos de quincho, como están en esta imagen. Las casas, muchas, como les decía, tienen 50, 60, 100 años, y una característica es que muchas veces se va
bajando el nivel de piso, porque también las construcciones van descendiendo. Una cuestión de utilizar el terrón en estado húmedo cuando se coloca en la pared es que eso requiere un asentamiento producto de esa pérdida de humedad y que el muro va bajando, por lo tanto las alturas que tenemos previstas inicialmente, con el paso del tiempo, se van a ir reduciendo. En este lugar, muchas viviendas, las más castigadas, fueron abandonadas y fueron sustituidas por construcciones de materiales convencionales, de bloques de hormigón o chapa galvanizada, a impulsos a veces de la propia intendencia del departamento, como de MEVIR, que es el Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, que tiene buena parte de cuota en la historia de la pérdida de algunas tradiciones constructivas acá en Uruguay. Bien, algunas otras construcciones actuales, estas son para unas fiestas que se hacen en el interior del país, donde se reconstruyen iglesias, taperas, boliches de campaña, y acá también aparecen los terrones inclinados formando esto. Construcciones actuales, está este ejemplo que es la vivienda de la arquitecta Cecilia Alderton, que es una referente, o la referente de la construcción con terrón actual en Uruguay. Esta es su casa, también con techo de quincho. Los muros de los volúmenes bajos son de terrón, y la torre que se ve ahí en el medio es de fajina. En algunos textos de esta arquitecta, de Cecilia Alderton, denomina a ella terrón al mampuesto en sí, al trozo de tierra con pasto, y a la técnica constructiva que implica apilar los mampuestos uno sobre otro en el muro. Ella dice también que la construcción con terrón es una técnica tradicional ancestral, ya lo hemos visto que se repite en otras partes del mundo, con mucha historia, y que por su facilidad de ejecución puede ser utilizada por mano de obra no especializada, que utiliza como herramientas principalmente las manos y una pala chata y afilada que sirve tanto para cortar el terrón del suelo, como también para realizar tareas en el propio muro una vez que se va levantando la pared. No hay procesos de producción complejos, no consume energía y no contamina, y el material se encuentra disponible en el propio lugar. Esta otra imagen es de un proyecto que se hizo en la Facultad de Arquitectura entre el 2012 y el 2014, impulsado principalmente por estudiantes, en el que yo estuve participando, donde se buscó el rescate de la técnica constructiva. Algo similar también pasa en el norte de Europa, donde se ha ido perdiendo el saber hacer, y se han implementado algunas actividades, publicaciones y talleres para recuperar esa tradición constructiva. Las imágenes que yo voy a estar mostrando de aquí en adelante pertenecen a la publicación que se hizo para este proyecto, y voy a estarme echando también algunas imágenes de cosas, de referencias similares de otras partes del mundo, para ver paralelismos que puedan haber entre dos lugares diferentes del mundo. Las herramientas que se utilizan para construir con terrón son sencillas. La más necesaria es la pala, que tiene que ser chata y afilada, y además tener este calce para poder colocar el pie y hacer fuerza para hacer el corte. El ancho de la pala más o menos es de 25 o 30 centímetros, y coincide con el ancho que va a tener el terrón. Y después otros elementos accesorios, como esta parihuela, que simplifica el traslado del terrón, porque son elementos pesados, pueden estar pesando 15 o 20 kilos, dependiendo del tamaño. Y si bien los utilizamos y los cortamos cerca del lugar, no necesariamente van a estar pegados al lugar de construcción. Entonces debemos prever algún sistema de traslado, ya sea con estas parihuelas o a través de una chata con un tractor, pero hay que preverlo porque son bloques pesados.
El levantamiento del muro implica el momento en que el suelo deja de ser suelo para transformarse en un elemento constructivo, ¿sí? Y es como dar vuelta una tira de suelo, cortarla, dar la vuelta y utilizarla en el muro. Esa sería como la simplificación básica de lo que es el proceso de construir con terrón. Las etapas constructivas incluyen entonces elegir el lugar donde se extraen los terrones, que tienen que ser lugares con el suelo relativamente húmedo, con pasto relativamente corto, que tenga raíces, pero que no sean excesivas esas raíces, ni muy profundas. Otra etapa es el corte de los terrones en ese lugar que elegimos, el transporte y el posicionado del muro, el posicionado del terrón en el muro. Para poder comenzar a cortar, lo que se hace es marcar con hilos el ancho que va a tener el terrón y se genera este descalce, esta cuña, para hacer el primer corte. Luego se corta esta línea de acá e inmediatamente después se comienza a cortar en este sentido perpendicular a la zanja que está aquí, ¿sí? Entonces, el ancho de la pala va a ser el ancho del terrón y el largo del terrón es el que le vamos a definir a través de este corte, ¿sí? La zona de extracción tiene que proveer la suficiente cantidad de terrones para poder levantar la construcción. Si no fuera posible encontrar una zona tan grande, si llegara a ser el caso, lo que se haría es mantener la homogeneidad de las hiladas. Es decir, si no encuentro en un solo lugar la cantidad de terrenos necesarios para levantar todas las hiladas, bueno, elegiré una zona donde cortaré los bloques para una hilada. Trataré de mantener la uniformidad, por lo menos en cada hilada, si no lo puedo mantener para todo el muro. Entonces, ese descalce significa remover ese suelo, ese tramo de suelo externo al hilo donde estoy marcando, y para luego poder empezar a cortarlos en perpendicular. En esta imagen se ve que se está extrayendo de un lugar relativamente cercano al lugar donde se está construyendo, y además es un lugar que empieza a ser más bajo. Después de estos arbolitos que están acá, había un pequeño tajamar. Es decir, es una zona baja donde las aguas escurren, donde el suelo está un poco más húmedo y que facilita el corte, porque si está muy seco no se va a poder hundir la pala. Si se pudiera hundir la pala, al sacarlo y al estar seco se puede desgranar. Si está muy húmedo, es más fácil el corte, pero al momento de sacar el terrón, empieza a hacer eso como una especie de chicle, ¿no? Algo demasiado inestable para lo que lo queremos usar. Una crítica que se le hace a la técnica es que se utiliza el primer horizonte de suelo, es decir, que se utiliza materia orgánica, tierra orgánica. Esta técnica es prácticamente exclusiva de un medio rural. En un medio urbano o suburbano, es difícil que utilicemos este tipo de técnica. Primero, porque no vamos a disponer de un terreno tan grande como para poder extraer los terrones, ¿sí? Entonces, en suelo rural, que en general son predios de grandes superficies, el área de terreno donde se puede extraer los terrones es mínima en relación a la que continúa funcionando como zona de producción. Además, se puede utilizar el lugar de corte para luego utilizarlo para caminería, es decir, se puede elegir el lugar de corte pensando en futuros usos que va a tener esa zona específica, ¿sí? Zonas bajas que pueden convertirse en tajamares, o lugares donde yo sé que va a pasar un camino y puedo aprovechar para hacer el corte de ahí de los panes de pasto. Vuelvo para atrás un segundo, en esta zona de corte que se fue utilizando a medida que iba avanzando la obra, una vez que se dejó de cortar,
se empezó a colocar materia orgánica, restos de corte del césped de otras zonas del terreno, y la vegetación se recuperó relativamente rápido. Obviamente no se recupera la fertilidad del suelo, pero a nivel de impacto visual, esa recuperación puede ser bastante rápida. Entonces, como les decía, una vez que tenemos ese primer corte a partir del descalce y este borde de acá, perdón, empezamos a hacer los cortes perpendiculares. Y los cortes van haciéndose en forma inclinada, ¿sí? Este primer bloque va a salir con esta cara vertical, pero ya el siguiente tiene su cara inclinada y la nueva cara cortada también va a ser inclinada, ¿sí? Se da vuelta el bloque y se empareja la cara inferior en relación a cómo estaba ubicado en el suelo, ¿no? Acá se ve un poquito más ese emparejado de la cara inferior. Se pueden ir cortando varios terrones, se van dejando ahí estoqueados, pero durante un rato nada más. No es que se dejan de un día para el otro, se utilizan en el mismo día, a diferencia de lo que veíamos en el altiplano. Y inmediatamente después se trasladan al lugar de la construcción. Esto es una imagen que me compartió la compañera Pacha también de la red Proterra, de los cortes de las champas en Bolivia, donde en este caso se utiliza una especie de asada o asadón, y que los bloques, al ser utilizados después para una construcción de planta circular, tienen una diferencia, ya sea porque se cortan directamente redondeados, o porque se le van haciendo estas diagonales para formar cuñas que después se convierten en la forma curva del putuco. ¿Sí? Entonces aquí, en lugar de pala, se utiliza una asada, y también en Perú, por ejemplo, se utilizan estos elementos que se llaman chaquitacla, o algo así, perdón si lo pronuncié mal o horrible, pero que coinciden todas estas herramientas en que son herramientas de labranza, herramientas de trabajo agrícola. Es decir, se utilizan las mismas herramientas que se utilizan también para producir. Y en Estados Unidos, el corte también se hace con la ayuda de caballos y con estas especies de arados para ir cortando los terrones. En estos casos, a veces, el terrón es una cosa muy delgada. Ahora vamos a ver algunas imágenes que tiene diferencia entonces en su tamaño y en su manipulación respecto a los terrones que veíamos recién, que les mencionaba que pesan entre 15 y 20 kilos. Esto es en Islandia. Fíjense el tamaño que acá tienen los bloques, y además son como una especie de cuña. En este caso no se coloca el pasto ni hacia arriba ni hacia abajo, se pone de costado. Ahora vamos a verlo. Bien, algunos detalles. Cuando llegamos a la esquina, en el terrón, volvimos a Uruguay, se le realiza este rebaje directamente en su posición de esquina. Y luego se continúan colocando los terrones que ya están cortados con sus caras inclinadas, ¿sí? El sentido de ejecución es siempre para que un terrón pueda apoyarse en el otro, o sea que su cara queda de esta manera y el siguiente se apoya así. Si no, sería imposible de resolver. Por eso en este dibujo está indicado que el sentido de ejecución está siendo, digamos, antihorario. A veces se pueden colocar algunos terrones más delgados, cortados específicamente en el lugar, para hacer la transición entre este y el terrón de la esquina, que va a tener la cara vertical, ¿sí? Estos son los terrones que van en las esquinas, que una de sus caras es exterior. A veces
pueden ser con esta cara más larga, la de pasto más larga que la de arriba, o más corta dependiendo de cuál esquina es la que estamos ubicados. La colocación del terrón se va haciendo por hiladas, y donde encuentra un vano que va a tener esa construcción, ahí da la vuelta otra vez, ¿sí? Es decir, vamos como cosiendo la pared en toda su extensión de mampostería entre vanos. Acá vemos el terrón que se está colocando previo al terrón de la esquina. Acá se puede ver que el pasto va quedando hacia abajo, que hay presencia de raíces. Y acá vemos ese muro una vez avanzado. Volvemos a ver el tema de esta espina de pescado que se va dando en todas esas técnicas independientemente del lugar del mundo. Esto era lo que yo les mencionaba recién en Islandia de los bloques en forma triangular. Por acá se puede ver aquí que el muro en el centro tiene como una especie de valle, ¿tá? Porque estos bloques, estos terrones cortados, son triangulares, se colocan inclinados, pero además su cara superior en este caso está inclinada hacia el centro del muro. El medio de este muro después se va rellenando con tierra o se va rellenando también con terrones cortados que son como una especie de pan de pasto, muy parecido a los panes de pasto que a veces se venden para jardinería, que tienen una capa muy delgada de tierra. Bueno, eso se va rellenando, es lo que va rellenando el interior de este muro. Y acá el pan de pasto va quedando con el pasto hacia el costado. Lo que se puede ver acá, quizás que está sobresaliendo, son los panes de pasto que están colocados, esta hilada que está acá, más delgada, que lleva el césped hacia abajo. Estos son los cortes de ese pan triangular, ¿sí? Y acá está el detalle del muro, donde se puede ver el pan triangular que va acá, de un lado y del otro, como especies de cuñas, y lo que queda en el medio es lo que se va rellenando o con tierra o con otros terrones más delgados. Siempre hay una forma de trabar, ¿sí? Siempre se busca una manera de que todos los bloques vayan quedando hermanados. Entonces puede ser con estas cuñas que veíamos antes, con las caras inclinadas que veíamos en los terrones, o también con esta especie de muesca o machimbrado que se le van haciendo a estas champas que aparecen aquí en este artículo que se presentó en el CIACOT del 2019, del año pasado. El muro de terrón se va emparejando, así como se emparejó la cara de abajo del terrón apenas se cortó, una vez que se posicionaron los terrones en una hilada, se van a emparejar otra vez. Y la propia tierra que se va sacando, fíjense que acá se utiliza de nuevo la misma pala que se utilizó para el corte. La tierra que se va sacando producto de este rebaje se va dejando ahí mismo, o sea, va a ir llenando los huecos que pueden haber quedado entre panes o valles que pueda tener alguno de los panes. Y además se hace en el sentido de la inclinación de las caras, para no enganchar un terrón y levantarlo, ¿tá? Se hace en el sentido de las caras inclinadas. Y también se hace lo mismo con las caras verticales. Se verticaliza la cara interior y se inclina la cara exterior. ¿Ah? Hoy les mostraba lo de los putucos que también tienen las caras exteriores inclinadas, que en este caso se van haciendo también y si no es porque los terrones se pueden ir reduciendo su largo a medida que yo voy subiendo, ¿sí? Pero además de eso, lo voy a ir emparejando con la pala. Bien, este procedimiento de emparejado se llama desbarbe. En uno de los libros, o artículos, mejor dicho, de estas viviendas en Nebraska, también se menciona
de que las paredes exteriores eran como cónicas. Su cara interior permanecía vertical, pero la exterior se le realizaba este mismo rebaje e inclinación. Acá vemos ese procedimiento de rebaje o de desbarbe. Acá también. Algunos detalles, como por ejemplo qué pasa cuando llegamos al vano. ¿Sí? Yo les decía que venimos con la hilada hasta acá, una vez que llegamos acá, damos la vuelta y volvemos para atrás. ¿Sí? Y así seguimos. En este caso, los terrones que se colocan próximos al vano van a ir paralelos al largo del muro. Es decir, acá los terrones van perpendiculares al largo del muro, pero aquí se colocan paralelos. Y se hace un procedimiento parecido al de la resolución de la esquina. ¿tá? A veces se necesita colocar aquí un terrón más delgado, que es el que funciona como separación entre estos dos terrones que se cortaron con caras verticales. Para el amarre de abertura se pueden dejar en espera algunos alambres de púa o se puede ya ir posicionando marcos o premarcos anclados a las hiladas de los terrones. Los antepechos y dinteles pueden ser de tablas o tablones o madera escuadrada. Y una cosa que se hace es a estas tablas o a estas escuadrillas se le colocan clavos que se van a meter en el terrón. Es decir, funcionan como una especie de anclaje para que esa pieza de madera quede sujeta y vinculada realmente al muro. Como en otras técnicas, este tipo de elementos siempre es conveniente que vuelen, que avancen sobre el interior del muro, lo máximo que sea posible. Y vale la aclaración también acá que el terrón es un sistema constructivo, una técnica constructiva que es portante, tiene capacidad portante. Tiene esa dificultad de que va a ir asentándose y va a ir bajando en altura, ¿sí? Pero estamos hablando de muros que pueden tener 50 centímetros de espesor. La precaución que hay que tener es la altura de dinteles que está proyectada, dejarla algunos centímetros más arriba para esperar ese descenso. Se habla de dejar en un 10% más o menos de diferencia de altura, que es más o menos lo que puede llegar a bajar luego que pierde la humedad. Otra posibilidad también es, si bien tiene capacidad portante el terrón, es construir una estructura de madera y que el terrón funcione como un elemento de cierre. ¿sí? Eso tiene como ventaja de que no dependemos del estado del tiempo para trabajar. Una vez que colocamos la cubierta, podemos trabajar debajo de ella un poco más tranquilos respecto a la incidencia de la lluvia. De todos modos, en la tradición oral se recomienda que el muro de terrón se deje expuesto a la lluvia, porque le va a hacer bien esa humedad que gana y que le ayuda al descenso que va a experimentar. Bien, acá algunas imágenes de un dintel que se estaba colocando. Por acá se colocaron algunas maderas para compensar alguna diferencia de altura entre este lado del muro y el otro extremo. No se llegan a ver acá los clavos que se colocaron. Y acá es algo más o menos parecido, la misma pieza, desde otro punto de vista, donde se ve la cara superior. Pasa esto también en los muros de terrón. Dependiendo de la época del año, la vegetación que está quedando en las hiladas aparece, reverdece y es una especie de muro vivo.
muro verde. Pero una vez que perdió la humedad, esas raíces ya no tienen más posibilidad de crecimiento y no es ningún problema. Pero durante el proceso de obra pueden suceder este tipo de situaciones. Al ser los muros muy anchos, también está la posibilidad de generar parte del equipamiento, del mobiliario, de dejarlo ya incluido en el momento de diseño, ¿sí? Estanterías, huecos. Esta vivienda es una vivienda, no puse el año acá, pero tiene 3 o 4 años. La realizaron estas arquitectas, este colectivo de constructores. Y estas arquitectas que están aquí mencionadas formaron parte del equipo de trabajo de este proyecto, de que le estaba mencionando de Facultad de Arquitectura. En este caso particular es una vivienda que se ubica en un predio rural, en el departamento de Canelones, y donde había un contenedor que era usado como vivienda. Se hizo una ampliación y se combinaron estas dos tecnologías constructivas, la de la industrialización completa de un contenedor con lo más tradicional y ancestral como es el terrón. Se hizo una unión entre dos partes de la construcción, vinculadas por una zona de fajina, y se levantaron muros de terrón. Otra vez aquí aparecen las inclinaciones de las piezas, el dintel, perdón, el antepecho que mencionábamos hoy, el muro en ejecución, y después el muro terminado. Y acá se puede ver el ancho que tienen estos muros, que es bastante importante. Y además la inclinación que va dejando hacia el exterior. Esos nichos que hablábamos recién se van dejando durante la obra, y por acá aparecen ese mismo tipo de detalles terminados. Esto es de una obra de la arquitecta Cecilia Alderton y la arquitecta Estela Lorenzo. Era una posada en el campo, donde acá se puede ver el ancho que tiene el muro como para permitir generar este nicho y además seguir teniendo espesor hacia el exterior. Una cosa interesante también es la combinación de técnicas, por ejemplo, y otro elemento más, que es el cimiento y el sobrecimiento, que siempre tienen que estar en estos proyectos. La instalación eléctrica se dejó en el propio sobrecimiento, que probablemente fuera de bloques o de ladrillos, ¿sí? Es decir, para no tener que estar picando este muro de terrón, se realizó la instalación eléctrica a la altura del zócalo. Y este muro que está acá es más delgado y es de fajina. Donde están las instalaciones sanitarias para el baño, se utilizó otra técnica para poder colocar allí todo lo que son instalaciones y cañerías, y no tener que estar otra vez picando el muro de terrón. Bien, una imagen más de esta casa que les mostraba en el departamento de Canelones. Se pueden ver ahí los anchos que tienen los muros. Y un par de cortes integrales de distintos proyectos, donde podemos ver que en todos siempre aparece un elemento de cimentación y un elemento de sobrecimiento, ¿sí? En el caso del proyecto de la Facultad de Arquitectura se hizo una cimentación de piedras sin mortero. Por encima se colocaron bolsas de plastillera con canto rodado limpio en el interior, que después fue cubierto por piedras hacia el exterior y por un zócalo hacia el interior. Y a partir de ahí, después de una carpeta de arena y portland para lograr la horizontalidad y apoyar correctamente la primera hilada, se comenzó a levantar el muro de terrón. Pero aquí hay por lo menos unos 40 centímetros de altura, ¿sí?
En este otro detalle que es de esta vivienda en Canelones, que veíamos algunas fotos recién, también aparece la cimentación, el sobrecimiento, también es de piedra, y a partir de ahí comienza el muro de terrón. Acá está acotado 50 centímetros de espesor la base, y se va afinando hasta llegar a 42 acá en este dibujo. Acá se puede ver también la colocación del antepecho con los clavos que se hunden en la cara del terrón. Y este otro detalle de una obra de la arquitecta Cecilia Alderton, donde también aparece una cimentación, que es una platea, y un sobrecimiento impermeabilizado, y a partir de ahí comenzaría el muro de terrón. En este caso es una ventana, se ve bastante baja, entonces acá no hay muro, justamente en este corte. Bien. Para ir ya terminando. El producto de ese proyecto de investigación y extensión universitaria que se hizo en la Facultad de Arquitectura es este libro que se llama Construir con Terrón y que tiene texto y las ilustraciones que yo estuve compartiendo con ustedes hoy acá. Y además tiene un audiovisual donde, entre otras cosas, hay 3 entrevistas. Una a la arquitecta Cecilia Alderton, otra a la maestra Elda Villalba, que es maestra de permacultura y vive en una casa de terrón, y otra entrevista a Darío García, que es una persona que vive en el campo y que sabe construir con terrón. No es constructor, pero sabe construir con terrón y ha hecho un montón de construcciones con esa técnica. En este audiovisual hay 3 entrevistas breves a estas 3 personas. Una como arquitecta que diseña y proyecta construcciones de terrón, otra persona, a Elda, como usuaria de una vivienda de terrón, y a Darío como ejecutor, como constructor de este tipo de ejemplos. Creemos que ahí estaban plasmadas esas 3 visiones, esas 3 miradas, que muchas veces son complementarias. El libro y el audiovisual estaban en una página que ayer la probé y ya no está funcionando más, pero si ustedes googlean Construir con Terrón, Facultad de Arquitectura, o Construir con Terrón nada más, les va a aparecer el link en los primeros resultados para poder descargar el libro, que está en un repositorio que es de la Universidad de la República, y además en YouTube está colgado el documental completo, así que pueden acceder tanto al libro como al video. Y para terminar, quería leerles lo que es la introducción, o el prólogo, mejor dicho, al libro, que lo hizo Hubert Guillot, que nos honró con un texto para arrancar el libro, y que en este caso yo lo voy a usar para cerrar esta charla. Hubert dice lo siguiente: recuerdo con cariño mi primer viaje a Uruguay en noviembre del año 2000, un país apacible, de colinas verdes y suaves bajo un cielo pastel, un sentimiento de paz. Vino aquí a Uruguay a un curso, entonces dice, después del curso me fui a Montevideo, acompañado por la arquitecta Cecilia Alderton, para visitar varias de sus recientes realizaciones en la zona de Canelones. Se trataba de casas de fin de semana construidas con terrón y también su propia casa en proceso de construcción, la que vimos hoy al principio, y que muchos de ustedes quizás estuvieron también en ella en el CIACOT del 2010 que fue aquí en Uruguay. Continúa Hubert. Qué sorpresa fue para mí descubrir esta técnica que, según mi memoria, fue utilizada en Europa Central y Europa del Norte durante la Edad Media y que posteriormente cayó en desuso. Supe entonces que los inmigrantes europeos que se establecieron en Uruguay, en oleadas sucesivas durante el siglo XIX, habían importado, entre comillas, con ellos este método de construcción con el que se edificó una primera forma de hábitat muy modesto,
los ranchos, simples cabañas mejoradas, reflejo de las condiciones de vida precaria de estas familias campesinas. Estábamos frente a un proceso de construcción simple, fácil de aprender y rápido de dominar, cuyo ciclo de vida era totalmente virtuoso, de la tierra a la tierra. Esta extraordinaria ecuación ecológica, inspirada en una cultura constructiva antigua y vernácula, quedaba así plenamente demostrada. Volví a Uruguay en los años que siguieron. Entonces me di cuenta de la amplitud que había tomado el desarrollo de la bioconstrucción, un verdadero movimiento social uruguayo, acompañado por profesores de arquitectura ilustrados y activistas. Y finaliza diciendo: la arquitectura con Terrón, una cultura constructiva maravillosamente reinventada y recreada por este país amigo que es Uruguay, un proceso ejemplar del cual inspirarse. Muchas gracias por la atención, espero que les haya resultado interesante y por todos los detalles que se les puedan ocurrir, si bien ahora vamos a abrir una instancia de preguntas, lo tienen, como les decía acá en el libro, y quiero, antes de pasar a las preguntas, mencionar por lo menos los nombres de las personas que participaron directamente en el libro: Jessica Mesones, Andrea Mainet, Nadia Muñoz, Bruno Palumbo, Catalina Radi, Gabriela Vázquez, y otro innumerable montón de personas que están mencionadas acá en el libro que participaron en distintas instancias del proceso de este proyecto. Pues Alejandro, muchas gracias. Estuvo muy interesante y como les comentas, y dice Uber que es un sistema constructivo que casi no se habla, no se dice mucho de él, entonces ha sido un buen proceso para entender y para darnos cuenta de este sistema constructivo, cómo lo han traído a la actualidad. Aquí Alex Madrid, por Face, pregunta si se pueden hacer casas de 4 niveles. No conozco. La mayoría son de un nivel. No tengo ahora referencia de alguna casa de Terrón hecha de 2 niveles ni siquiera. Ok. Otra pregunta. ¿Cómo, Alejandro? Una aclaración antes. Ver, Uruguay no es un país sísmico. Entonces ahí la técnica también permite un juego un poco más flexible en cuanto a diseño que lo que puede pasar en países que sufren de terremotos. Sí, dicen que este sistema, dice Patricio Ceballos, que este sistema constructivo también lo utilizan en Ecuador y le llaman muros de chamba. Entonces, a lo mejor se refiere a lo mismo de esta excavación. Otro, bueno, es una pregunta mía. ¿Cuánto es lo que baja el muro cuando decías que se encoge un poco? Y más o menos puede ser un 10% de la altura que tenga el muro, como para tener una referencia. Y lo que se puede ir haciendo es, a medida que se va levantando el muro, dejar algún poste o algún elemento donde se puedan hacer marcas de testigo, para ir viendo a medida que se va subiendo, antes de llegar al dintel o antes de llegar al antepecho o al dintel, para ir ya teniendo una previsión de cuánto es lo que va bajando y poder adelantarnos a lo que va a bajar realmente. Es una forma de prever esas cosas. Muy bien. Oye, ¿hay algún proceso especial para esa pregunta de Bernardo, para los revoques? ¿Cómo son esos procesos? No, sería igual que cualquier otro revoque o cualquier otra técnica. Lo que hay que hacer sobre estos terrones primero es darle una embarrada o una especie de revoque grueso, igual que en otras técnicas, para después ir siguiendo con capas más finas para dar la terminación. Ok. ¿Alguien quiere preguntar directamente? Dulce estaba bueno, esa parte sísmica que decían. Graciela preguntaba, ¿cuántas hiladas se hacen por día? ¿Se puede levantar todas las paredes a la vez?
Pregunta Graciela. Se pueden ir levantando en todo su perímetro a la vez, dependiendo de la cantidad de gente que haya para trabajar. Dentro. Pero se recomienda no levantar más de 60 centímetros por día. Criterios similares a los que pueden haber de repente para levantar un muro de adobe también. O sea, nunca vamos a, aunque tuviéramos la capacidad de hacerlo, de levantar un muro completo. Lo tenemos que hacer en tandas, esperando que se vaya asentando de a poco, si no el asentamiento ese que hablábamos hoy va a ser mucho más complicado. Además, a lo que los terrones están todavía húmedos, si cargamos todo el peso por encima, las hiladas inferiores no van a estar teniendo capacidad de resistir todavía todo el peso que viene de las hiladas superiores. Muy bien. Oye, Dulce pregunta, el arquitecto Dulce Guillén de Nicaragua. Sí. ¿Pueden existir problemas con los insectos que viven en esas capas vegetal de tierra? Sí, no es lo más común, pero justo en esta obra que les mencionaba, esa de Canelones, esa que era un contenedor que después se amplió, Yamila, que es la arquitecta que estuvo en la dirección de obra, me comentó que en un momento se hicieron los revoques antes de que estuviera completamente seco el muro. Por lo tanto, adentro seguía teniendo humedad y por lo tanto seguía habiendo vida dentro de los terrones. Y había unos insectos tipo gusanos que creo que se llaman isocas, unos gusanos bastante grandecitos, que empezaron a salir y además a romper los revoques que ya estaban hechos. Pero producto de que continuaban estando húmedos los muros al interior. Entonces el proceso de secado es algo que hay también que darle su tiempo. Pero una vez que secan, no debería haber más vida adentro, porque no están las condiciones de humedad dadas para que ahí se desarrollen insectos o se sigan desarrollando las raíces. Sí, de hecho César Brizuela pregunta, ¿cuánto tiempo demora la vivienda en estar habitable? Habitable, no, el tiempo que demore la obra, es decir, se van a levantar los muros, después se va a colocar el techo, o sea, la estructura de madera, después el techo, se realizarán las terminaciones, es decir, una vez que se termina la obra, la vivienda puede ser habitable. Lo que el proceso de secado puede llegar a durar quizás varios meses, pero no por ello impide que la vivienda pueda ser ocupada y usada. Ok, están preguntando por el Facebook, entonces me cambio de pantalla y te digo, porque esta tecnología, tú Todo sabes, simultáneo. al mismo tiempo. Bueno, por lo pronto, si nos puedes comentar un poquito del cubierto, de la cubierta esta de el quincho, que dices que no es la quincha. Ah, será el papá, el esposo. Es el esposo de la quincha. De la quincha. Si nos Se puedes comentar un complementa, uno va poquito. para las paredes y otro para el techo. Es un tipo de cubierta que se construye con paja brava, es una paja, una fibra bastante gruesa, con huecos. Son cubiertas que llegan a tener 20, 30, 40 centímetros de espesor. Y son cubiertas además que tienen una pendiente muy importante, o sea, tienen 45 grados en general de inclinación, por el motivo de que cuanto más discontinuidad tienen los elementos que forman la cubierta, mayor pendiente le tengo que dar para evitar que el agua penetre. En este caso, como son fibras, la discontinuidad es completa. Entonces eso se compensa con una inclinación bastante grande, 45 grados, y también el espesor tiene que ver con evitar de que si el agua empieza a absorber agua, esa humedad llegue a la cara de adentro.
Son cubiertas que se hacen cosiendo mazos de esta paja. Y, a ver qué más, las caras en el hemisferio donde está Uruguay, el hemisferio sur, las caras que dan al sur son las que tienen menos exposición al sol. Entonces esas caras son las que se deterioran más rápido, producto de que no se seca completamente la paja. Entonces en general se evita enfrentar directamente al sur con este tipo de techos. Y si no hay más remedio, se buscará algún recurso para hacerlo más corto o más pequeño, pero son las caras que primero se ponen verdes y las que hay que estar requinchando. Muy bien. Requinchar, esa es otra palabra nueva. Uh-huh. Jorge Barragán pregunta, ¿la presencia de materia orgánica no provocará oquedades en los muros tiempo después del asentado o secado de este? Incluso después de haberlo secado. No. Porque lo que se puede perder de materia orgánica son las raíces, que son raíces relativamente pequeñas. Por un motivo es que el terreno tiene que tener raíces gruesas, porque si no al cortarlo se rompería. Entonces las raíces son relativamente finas y cortas. Entonces una vez que eso se descompone, las oquedades que puedan quedar no afectan en nada a los muros. La casa que veíamos del arquitecta Alderton es del año 2000, por lo tanto tiene hoy por hoy 20 años. Y es una casa preciosa y espectacular. Buenísimo. Ok, otra pregunta también de Facebook. Ariadna Sánchez pregunta, ¿con qué otro sistema constructivo se puede combinar el sistema de Terrón? Yo les mencionaba con la fajina, bareque, quincha, pongan el nombre que ustedes usen. Se puede utilizar esa otra técnica para lo que son los muros interiores. Se pueden combinar muros perimetrales de terrón y muros interiores de fajina, de técnicas mixtas. Correcto. Entonces, ¿con adobe se podría hacer? También, sí. Pero por el ancho, ¿verdad? Porque como que este es, y los traslapes para unirlo. Sí, igual se pueden dejar previstos, no sé, elementos a los que después se le engancha la estructura de la técnica mixta que se quiere usar. Y en realidad sería más fácil vincular el muro de terrón a un muro de técnicas mixtas que a un muro de adobe. Porque para el de adobe tendríamos que dejar algunos huecos para poder calzar el adobe. En general, lo que yo conozco son combinar terrón y fajina. Correcto. Pues bueno, parece que el ingeniero, Patricio Ceballos quiere hacer un comentario. Bueno, Patricia. Adelante, Hola Alejandro, ¿cómo vas? Buena presentación. Sobre todo, para nosotros esto es muy precario. Utilizamos para viviendas cuando van a salir a pastar ganado en el monte, hacen muy rápido una pequeña cabaña, duermen ahí y al otro día está desarmado eso. Entonces es muy interesante lo que planteas. Yo más bien quería referirme al problema que se presenta cuando estos muros muy masivos son unidos a adobe. El problema, y te digo porque me ha pasado, por ejemplo, mezclar tapia con adobe. Hay que tener mucho cuidado porque el muro más ancho tiene mayor retracción y al momento de secarse le va arrastrando al otro muro, al muro transversal, y le dura mucho. Entonces ahí estoy contigo que es mucho más conveniente no utilizar adobe, sino utilizar bareque, quincha, lo que sea, porque eso tiene una estructura que le va a permitir contrarrestar el esfuerzo que presenta la contracción del muro ancho. Bien. Gracias. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Pues abrimos los micrófonos si alguien quiere comentar algo ya directamente.
Sí, yo quisiera comentar algo. Hola, Adelante, Graciela. Una cosa es unir técnicas diferentes en vertical, digamos, esta pared y le pongo otro pedazo allá. Otra cosa es que uno mezcle de algún modo en horizontal, es decir, que yo ponga abajo, por ejemplo, adobe, tantas hiladas de adobe y después siga con el terrón. Eso sí se puede hacer, es mucho más fácil. Donde no hay traba entre un sistema y el otro, sino superposición, sin traba. Bien. Sí, Sí, muy buena algunos putucos incluso las primeras hiladas son de champas y las siguientes se hacen de adobe. Por lo menos Sí. Claro. Oye, Alejandro, otra pregunta que, bueno, es muy buena la aclaración de Graciela, creo que es muy interesante, que en horizontal no hay ningún problema cuando después sigue la siguiente hilada. Esta Patricia pregunta el espesor de los muros. ¿Cuánto inician y en cuánto terminan, más o menos? Porque parece que se van creciendo, ¿no? Sí, y lo veíamos en algunos de los detalles de los cortes integrales, que en la base pueden tener unos 50 centímetros o 60 centímetros y se van inclinando y terminan aproximadamente con unos 40 centímetros. O sea, son muros importantes. Ok, sí, más o menos esta pregunta era igual muy parecida a la de Álvaro Maldonado en la relación, entonces creo que con esta se contesta. En esta pregunta también el ingeniero Fernando Piña, si utilizan algún otro mortero adicional aparte de la tierra en la cimentación. A ver. Voy a leer la pregunta. Sí, es la última. Interesante proceso en la cimentación, en cimiento de piedra no utilizaron morteros. No, para el cimiento de piedra no se fue colocando piedra como trabada, porque en el lugar donde se hizo ese proyecto es en un lugar de serranías de Uruguay. Entonces, lo que abundaba ahí en el terreno o en los terrenos de al lado era piedra. Entonces, para la cimentación se buscó una manera de no utilizar cemento y se fue colocando esta piedra como trabada. Y el espesor, si pregunta Fernando por el espesor de la base, Ajá. de la cimentación, era aproximadamente similar al espesor del muro de terrón también, o sea, 50, 60 centímetros. Ya. Aquí está reclamando Uriel que no le hemos contestado su pregunta, pero pensé que era la del quincho y la humedad para proteger. La que hablamos. Sí, buscamos un poquito arriba. Bueno, ya contestaste la del ingeniero Fernando Piña. Lo que pregunta Uriel dice, una vez terminada la obra, ¿qué otro material se le pone de cubierta para que la humedad de la lluvia no lo estropee? Pensé que era el del quincho que habías puesto. Si te referís al del quincho, es el quincho, o sea, es la propia paja que es la terminación. Se compensa la posibilidad de que gane humedad por la inclinación y por la altura que tiene el techo, el espesor. Bueno, pues si no hay más preguntas. A ver, hay otra pregunta de Face. El Face, nada más que tú tampoco la puedes ver y yo tampoco. Ahorita nos cambiamos de máquina. Para la cimentación se puede utilizar piedra de río. Piedra de río sería canto rodado. Canto rodado, exacto. O ripio. Ajá. Sí, nunca utilicé, pero en alguna de estas últimas charlas se mencionaba que en Perú se utilizaban cimentaciones que tenían flexibilidad frente a los sismos, donde se metía canto rodado como en bolsas de fibras.
En este caso, la piedra que se utilizó era piedra caliza, que no es redondeada, y se fue trabando. Las hiladas que están como sobre cimiento, esas que dije que metíamos adentro de una bolsa de plastillera, esa sí era canto rodado, pero estaba como confinado, ¿no? Adentro de esa bolsa. De ese costal. Uh-huh. Muy bien. Aquí ya demostraron hacer la obra. Otra pregunta en cuanto a la rapidez de la técnica, es más o menos, ¿cuánto demoran en hacer una casa de este tipo? A veces depende de la época del año cuando se inicia, sobre todo por el tema de las terminaciones y esperar a que los muros sequen. Pero es una técnica es relativamente rápida de construir. No sé, podríamos asimilarlo a la velocidad de ejecución de un muro de adobe, con el agregado de que antes tenés que tener cortados los terrones. Correcto. Y los otros deben tener hechos los adobes. ¿Cómo? Y los otros deben tener hechos los adobes, o sea que por ahí va. Sí. Ok. Pues bueno, con esto damos por terminado. Hay una pregunta, perdón, de Tiago. Pues, Tiago, contéstala, por favor, es toda tuya, directa. Que si existe una política pública de preservación del patrimonio de Terrón. En realidad no, porque en realidad no está como reconocido como un patrimonio. Que quedan algunos pueblos donde hay construcciones de Terrón, pero son simplemente eso, o sea, lugares donde vive gente e incluso donde se sustituyen a veces las construcciones por construcciones de bloques de hormigón y techos metálicos, pero no hay ningún tipo de política pública de preservación. Pues bueno, pues les agradecemos mucho su presencia a todos, amigos, y los invitamos el próximo viernes. Nos trasladamos a Colombia, ahora con la arquitecta Nancy Camacho, y la charla va a ser un tributo a mis maestros. Entonces, muy bien. Nos vemos la próxima semana hasta Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias a los que estuvieron acá. Felicitaciones nuevamente, Alejandro. Ramón, un abrazo. Saludos.